que la intención de esta predicación o de esta enseñanza no es recoger más dinero. O sea, no es que la gente dé más, sino de que estudiemos un tema que está en la Biblia como cualquier otro tema, que habla de cómo nosotros administramos nuestro dinero. Y también decíamos que, aunque es nuestro legalmente, y todas las cosas que están a nuestro nombre son nuestras, en verdad en la palabra nada es nuestro. En la palabra todo es del Señor, y veíamos por allá un salmo que decía que de Dios es la tierra y toda su plenitud, y todo lo que en ella habitan. Así que no solamente nuestras pertenencias son de Dios, sino que también nosotros mismos somos de Dios. Además de eso, cuando estuvimos viendo el Antiguo Testamento, decíamos que de esto yo la llamé esta carga económica que tenía el pueblo de Israel, era la de ofrecer sacrificios, ofrecer ofrendas y dar diezmo al Señor. Y que además de esas tres cosas también habían ofrendas voluntarias. Y quienes recibían estas cosas eran primeramente el Señor. Habíamos hablado de los holocaustos y de los sacrificios quemados, que solamente el Señor se beneficiaba, más nadie tocaba eso. Pero veíamos que habían otros que sí tocaban lo que se daba en el templo. Uno eran los levitas, que eran quienes trabajaban en el templo. Otro era el mismo que ofrecía, cuando llegaba a ofrecer, comía con el levita. Y finalmente veíamos que los desamparados, los pobres también se beneficiaban, que eran el huérfano, la viuda y el extranjero, que también podían venir al templo y alimentarse de lo que la gente daba, como sus diezmos también vimos que los diezmos eran agrícolas, ¿no? Sus diezmos del fruto de los árboles y del ganado. Y finalmente veíamos que ya nosotros no estamos bajo esa ley, que esa ley nadie la pudo cumplir, o sea, la ley en la totalidad nadie la pudo cumplir, no la pudo cumplir Israel, no la vamos a cumplir nosotros, sino que Jesús solamente la cumplía. Y decíamos que Jesús la cumplió por nosotros. Entonces, ¿cómo quedábamos nosotros? Y yo les hice esa pregunta para que se la llevaran, no sé si se la llevaron, que reflexionaran, ¿qué pasa si lo que vimos en el Antiguo Testamento tenía continuidad o sigue teniendo continuidad el día de hoy? Si vemos continuidad en el Nuevo Testamento, ¿qué pasa? ¿Qué impacto tiene para nuestras vidas? O el caso contrario, ¿qué pasa si no está? O sea, si llegamos a la conclusión, mira, lo que pasaba en el Antiguo Testamento ya no pasa el día de hoy. O sea, ¿qué impacto tiene eso para mi vida? Y esa es la pregunta que vamos a intentar responder hoy. Recordemos también que en el Antiguo Testamento no todos estuvieron bajo la ley. Veíamos ejemplos de gente que dio antes de que la ley fuera dada a Moisés. Personas como Abraham, como Jacob, como Job, vimos que dieron. Entonces, veíamos que la gente tenía un deseo sincero de dar, más allá de la obligación de la ley. Incluso aquellos que estuvieron sin ley también dieron. Y hablando de todo esto, entonces llegamos al Nuevo Testamento. Y vamos a intentar de ver entonces cómo era este tema del dar al Señor para Jesús, para sus discípulos y para Pablo. Y vamos a comenzar, los invito a buscar Lucas 11, el primer punto. Lucas 11, del versículo 37 al 42. Lucas 11, 37 al 42. Y esto es una conversación que Jesús va a tener, o que Jesús tiene, con un fariseo. Les cuento que los fariseos, muchos lo saben, los fariseos eran una secta religiosa, una secta que era celosa de la ley al punto de que ellos inventaban leyes que no estaban en las Escrituras. Y una de las leyes que ellos, vamos a decir, agregaron, era que la gente se tenía que lavar las manos antes de comer. Entonces vamos a leer ahí Lucas 11 del 37 al 42. Dice, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, aquí con Jesús. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa con este fariseo. Dice el versículo 38, el fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y maldad. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro. Y vamos a parar ahí un momento, porque vamos a entender cómo comienza la conversación. Está un fariseo, este hombre muy religioso con Jesús, y de una vez lo juzga porque Jesús no se lavó las manos. Y Jesús va a atacar la creencia de este fariseo, lo va a confrontar y le va a decir, miren, ustedes creen que lo importante es lo de afuera y no lo de adentro. Ustedes creen que lo importante es lavar lo de afuera para no contaminar, sino lo de adentro. Y cuando se refiere a lo de adentro, llega al versículo 41. En el versículo 41 dice, pero dad limosna
de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Y le está diciendo a este hombre, mira, tú quieres sentirte limpio y puro, da limosna de lo que tienes. Y limosna tenemos que entender que aquí es dar ayuda a alguien que la necesita. O sea, a alguien que es pobre, a alguien que no puede trabajar, a alguien que está pidiendo limosna. O sea, a alguien que necesita ayuda. Y le dice, dale ayuda a esa persona de lo que tú tienes y entonces todo será limpio. Y en el versículo siguiente, en el 42, entonces va a ir un poco más lejos Jesús y va a confrontarlo con lo que él practicaba como diezmar. Y le dice, mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Porque los fariseos, como muy celosos, ellos tenían que diezmar. Ahora, ¿qué podía diezmar un fariseo? Sabemos, en este caso, este hombre aparentemente no tenía grandes sembradíos, tampoco tenía ganado. Entonces, él diezmaba lo que tenía en su casa. Y dice que en su casa él tenía menta, tenía ruda, que es otra planta aromática, y dice que algunas hortalizas. Sería el equivalente a que usted en su casa, algunos lo hacen, siembre tomates en el patio. Y de cada 10 tomates usted agarra un tomate y diga, se lo voy a dar al Señor porque ese es mi diezmo, lo que el Señor me está dando. Entonces vemos que el fariseo se enfocaba en cumplir la ley al pie de la letra, exagerando en el sentido de que llevar, ¿cuánto podía ser el diezmo de la menta que él podía producir en su casa? ¿O qué iba a servir eso? Recuerden que dijimos, el diezmo servía para alimentar al levita, alimentaba al huérfano, a la viuda, al extranjero. ¿Quién iba a alimentarse con eso? Pero al mismo tiempo que el fariseo hacía esto, de diezmar en ese detalle, dice Jesús que no daba limosna a quien lo necesitaba. Entonces parecía que este hombre estaba más interesado en seguir la ley que en cumplir el propósito de la ley. Que el propósito de la ley era que quien tuviera necesidad lo tuviera, sea que fuera el levita, sea que fuera el extranjero, pero que ellos lo tuvieran. No era solamente el cumplir la ley por cumplirla. Y Jesús cuando llega, él comienza a confrontar eso, la manera de pensar de la gente. Cómo la gente se relacionaba con Dios, pero también cómo la gente se relacionaba con los demás a su alrededor. Les voy a llevar a otro pasaje, al capítulo siguiente, Lucas 12, del 29 al 34, donde Jesús otra vez se va a referir a sus seguidores para otra vez volver a cambiar la manera como ellos piensan. Lucas 12, del 29 en adelante. Le dice, vosotros pues, él les va a dar una palabra de aliento. Dice, vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis manada pequeña, porque a vosotros el Padre le ha dado placer darles el reino. Y fíjense, aquí Jesús está hablando a sus seguidores, le dicen, no se preocupen por lo que ustedes van a comer mañana, no se preocupen por los que les hace falta. Dios sabe que les hace falta y se los va a dar. Y esa parte siempre nos gusta. Y después llegamos al versículo 33, donde Jesús les dice, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestros tesoros, allí estará también vuestro corazón. Y él les decía, sí, no se preocupen por lo que viene, pero de lo que tienen hoy, usen eso para darle a quien lo necesita. Y él hace esta comparación como de inversión, ¿no? Porque le dicen, todo lo que ustedes tienen aquí en la tierra, puede ser robado, por eso dice, allá lo que está en el cielo, el ladrón no llega, o puede ser destruido. Por eso también va a decir, lo que está allá en el cielo, la polilla no destruye. De hecho, miren, eso fue tan real, porque él se lo está diciendo a los judíos, y una generación después, Jerusalén va a ser destruida. Y todo lo que tal vez esta gente que lo estaba escuchando a él y pudieron decir, bueno, nosotros, o sea, es importante la seguridad que yo le doy a mi familia y lo que yo les voy a dejar a ellos más adelante. Mucho de eso se perdió. Mucho de eso se perdió porque nadie puede controlar, ninguno de nosotros puede controlar si mañana vamos a tener lo que tenemos el día de hoy. Entonces Jesús les decía, más bien inviertan eso en el reino, inviertan eso en las cosas del Señor, porque una vez que el Señor decide recompensarte, eso sí ya nadie lo puede quitar. Tal vez la recompensa no la vamos a tener aquí, por eso decía, hagan tesoro en el cielo.
pero allí está mucho más seguro que aquí en la tierra. Y miren, y la gente escuchó, los invito ahora a que busquen Hechos capítulo 4 del 32 al 35. La gente escuchó esto que decía Jesús. Y esto que decía Jesús sí tuvo un impacto en la gente, y la gente empezó a comportarse diferente. Y ya después que Jesús muere y es resucitado, los creyentes en Jerusalén literalmente van a cumplir esto que Jesús les pidió. Si vamos a Hechos 4, versículo 32. Dice así, del 32 al 35. Y la multitud de los que le habían creído de un corazón y un alma, ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. El 34 dice, y así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Miren, estas personas literalmente vendieron sus propiedades y trajeron el dinero y lo pusieron delante de los apóstoles. Pero es importante aquí resaltar que el énfasis en este pasaje no es que lo trajeron delante de los apóstoles, es para qué lo trajeron. Porque si bien lo dice, que ellos lo trajeron para que no hubiese ningún necesitado. Y al final del 35 decía, y se repartía a cada uno según su necesidad. Es decir, que ellos vendieron sus propiedades para que los otros que estaban alrededor de ellos no sufrieran las necesidades que ellos no tenían. O sea, el que tenía vendió para que el que no tenía tuviese. Y así, por un tiempo, lograron cubrir las necesidades de los que no tenían nada. Y digo por un tiempo, porque vamos a ver después que la iglesia en Jerusalén va a pasar necesidades de todas formas. En esta época habían muchas hambrunas, o sea, se registran varias hambrunas en todo el Imperio Romano. Y una de las primeras se registra en Judea, entre los judíos. Aparentemente, Judea sufría más que las otras provincias romanas, posiblemente porque era más pobre que las otras. Y obviamente, al comenzar a escasear la comida, los más pobres son los que van a sufrir primero. Hay otros que dicen que, bueno, también porque vamos a ver que las otras iglesias ayudaban en Jerusalén eran a los cristianos. Decían, además tenían de que los cristianos eran perseguidos tanto por judíos como por romanos. Entonces, las iglesias pasaron mucha necesidad, principalmente las iglesias en Jerusalén. Pero Dios se encarga de que no falte nada a los cristianos que estaban en Jerusalén. Y los invito ahora a buscar otra vez en el libro de Hechos, pero el capítulo 11. Capítulo 11, versículo 27. Y dice el libro de Hechos, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos que estaban en Antioquía, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Y no solamente lo vemos aquí en Hechos, lo vamos a ver en las cartas de Pablo, de que las iglesias que estaban fuera de Judea enviaban dinero a Jerusalén, porque en Jerusalén los hermanos estaban pasando necesidad. Aquí lo hacen, dice que los van a enviar por parte de Bernabé y de Saulo, que es Pablo. Y también vamos a ver más adelante que Pablo pasa a ser un promotor de esta colecta que se va a hacer periódicamente por los hermanos que están, o para los hermanos que están en Jerusalén. Y eso me llama mucho la atención porque nosotros podemos siempre ver a Pablo tal vez como el apóstol, el evangelizador, el misionero, pero de hecho Pablo también tenía una gran responsabilidad en cuanto a que la ayuda de unas iglesias, de las iglesias que estaban mejor, llegaran a las iglesias que tenían menos, para que a nadie le faltara. Y él lo toma como parte de su ministerio. Los invito a otro pasaje para que veamos ejemplos de cómo esto se recogía. Ahora vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos del 1 al 4. La primera carta a los Corintios 16, 1 al 4 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, para los cristianos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, porque ya Pablo lo había hecho en otras iglesias. Cada primer día de la semana, es decir, cada domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado,
guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuese propio que yo vaya también, irán conmigo. Y Pablo lo que les está diciendo aquí a los corintios es, preparen algo con anticipación. Cada día que se reúnen, cada domingo, preparen algo. Y fíjense, Pablo lo que no quiere es llegar y que cuando, llegó Pablo necesita dinero para irse, vamos a recoger para darle a Pablo. Él lo que quiere es que la gente se acostumbre a una vez a la semana a recoger y que se lo guarden hasta que lo vayan a usar para alguien que lo necesita. Y él dice, cuando iremos allá, entonces ya lo van a haber recogido. Incluso dice, allí designarán ustedes por carta a quienes van a enviar ese donativo a Jerusalén. Y a la final dice, si yo tengo que ir, entonces iré, porque la intención de Pablo tampoco era venir, buscar el dinero e ir él. A veces lo hizo, a veces no lo hizo. Él quería que la iglesia se responsabilizara en su deseo de recoger y de enviar a Jerusalén. Otro punto interesante es que dice en el versículo 2, según haya prosperado. Es decir, para Pablo, cada uno va a dar según cómo le fue. Aquí él dice en este pasaje, en la semana. Pero volvemos tal vez a ese punto proporcional, ¿no? O sea, para Pablo es lógico como quien o cuando se prospera más, entonces se da más. Y eso es algo que habíamos visto también en el Antiguo Testamento. Lo habíamos visto con los diezmos, obviamente cuando decimos que es el 10% es proporcional, pero también lo veíamos con aquellos sacrificios como el de la purificación posparto que vimos, que para algunos era un cordero y un ave, y para otros eran 2 aves porque no podían pagar el cordero. Entonces aquí vemos como que otra vez ese principio viene de, bueno, el que puede dar más, se supone que da más, y el que no puede dar, se supone que da menos. Al menos Pablo lo expresa así. La actividad de ayudar en la iglesia a los necesitados era algo constante. Por ejemplo, en Hechos 6, no lo busquen, se los digo, en Hechos 6:1 se habla de que la iglesia se atendía a las viudas diariamente. Recuerden, las viudas, el problema era cuando el hombre se moría, entonces la mujer no trabajaba porque socialmente no podía trabajar, entonces quedaba desamparada, no tenía un ingreso. Entonces la iglesia se encargaba de estas mujeres que necesitaban un sustento. Les digo eso, uno, para que veamos que era una actividad constante que se ayudaba al necesitado, pero otro porque lo quiero de contexto para el pasaje siguiente. Y el pasaje siguiente está en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 16. 1 Timoteo 5, 16. Y dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Y esto que está aquí diciendo Pablo, lo que quiere decir, miren, la ayuda para los necesitados es para que los que verdaderamente están necesitados. En este caso es un buen ejemplo el de la viuda, porque es que todas las viudas estaban necesitadas. Entonces ella dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viuda, obviamente entendemos que puede ser su madre, no sé si tal vez una tía, le dice, bueno, si pueden mantenerlas, que las mantengan. Porque ¿por qué vamos a cargar la iglesia a mantener a alguien que puede ser mantenido por un cristiano o una cristiana, mientras que hay otros que no pueden ser mantenidos de quien deberíamos estarnos ocupando? Entonces vemos de que no es solamente ayudar por ayudar, es ayudar al que está necesitado. En este caso le está pidiendo a la gente que haga diferencia entre la viuda que de verdad necesita y la viuda que no. Y otra vez, cuando habla de si hay alguien que las mantenga, hace la especificación, ¿no?, de que si es un hermano o si es un creyente o una creyente. Porque tal vez podríamos entender, bueno, si hay alguien no cristiano, está bien que no mantenga a su mamá. Pero miren, obviamente no podía pasar de que la mamá viniera y pidiera ayuda cuando su hijo o su hija son cristianos y no los estaban manteniendo. Entonces Pablo es fuerte con eso y dice, no, si hay alguien que los pueda mantener, que los mantenga y no lo carguen a la iglesia. Y vamos a ver que en ese mismo sentir, los invito ahora a buscar la segunda carta de Tesalonicenses 3, del 7 al 12, porque Pablo va a dar otro ejemplo. La segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 7 al 12. Y en este ejemplo, Pablo se pone de ejemplo a sí mismo y dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, porque nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros,
No comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Eso es algo que vamos a discutir más adelante. Pablo a veces trabajaba para no cargar la iglesia. Y dice Pablo, no porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces, es lógico pensar, si las iglesias están manejando todas estas ayudas para darle a la gente, siempre va a salir alguien que va a pedir ayuda pudiendo trabajar. Y Pablo otra vez allí es como, claro, mira, si alguien puede trabajar, que trabaje. Y de hecho de aquí viene la famosa frase, el que no trabaje, que no coma. Entonces vemos de que la idea nunca fue mantener gente que innecesariamente, o que agravara la iglesia solamente, no sé, o sea, por un gusto personal. Siempre fue de verdad darle a la gente que tenía necesidad, que por alguna razón fuera de su control no se pudiera mantener. Entonces vemos, para cerrar este punto, de que al menos cuando nos hacíamos la pregunta, es que ¿qué pasó si pasó algo del Antiguo al Nuevo Testamento? Al menos sabemos de que la parte de ayuda a los necesitados pasó. Ese fue el primer punto. Ya no como una parte de esos diezmos agrícolas que se llevaban al templo, sino ahora pasa al Nuevo Testamento como recolectas de dinero que se dan a la gente que tiene necesidad. La primera diferencia, la gran diferencia que vemos es que no se especifica cuánto daba la gente. En el Antiguo Testamento nosotros sabíamos, mira, para tal sacrificio se da un cordero, y es un cordero. O cuando hablaba de los diezmos era el 10%, y hasta especificaba cómo contar los animales para llegar al 10%. Pero aquí Pablo dice que la gente daba, pero no nos dice cuánto daba. Tenemos ejemplos variados. En uno de los pasajes que leímos vimos que la gente vendía sus propiedades, por lo cual asumimos que estaban dando mucho. En otros vimos que decía solamente guarden algo aparte. Así que asumimos que daban menos que los que estaban vendiendo sus propiedades. Pero todos estaban dando. Vamos al siguiente punto. El otro, cuando hablamos la semana pasada, dijimos, bueno, uno para los necesitados, pero también veíamos los levitas. Los levitas eran los que se encargaban del servicio en el templo y eran mantenidos. Es que hay algo que pasó parecido, similar en el Nuevo Testamento. Obviamente el sacerdocio levítico no pasó. La iglesia nunca sostuvo a ningún sacerdote, pero sí sostenía a algunas personas. ¿A quiénes sostenían las iglesias? Pues a los discípulos y los apóstoles, los misioneros. Y vamos a verlo. Vamos a comenzar con el ejemplo de Jesús. Jesús, cuando en su ministerio, Jesús le tocaba ir de una ciudad a otra predicando, iba con sus discípulos. Ahora, el hecho de que Jesús siempre se estuviera moviendo, la pregunta es, ¿que Jesús trabajaba cuando estaba ministrando? No. Si trabajó antes de los 30, cuando llegó y comenzó su ministerio ya no trabajaba. ¿De qué vivía Jesús entonces? Obviamente sabemos que era pobre, y una de las razones por las que sabemos que es pobre, porque si no lo hubiese sido, se lo hubiesen reclamado. Y nos preguntamos, ¿de dónde entonces sacaba Jesús dinero? Y lo dice la palabra, los invito otra vez al Evangelio de Lucas, al capítulo 8, del versículo del 1 al 3. Lucas 8, del 1 al 3. Y dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 estaban con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y muchas otras, le servían de sus bienes. Fíjense, la última frase es la importante, le servían de sus bienes. O sea, de hecho dice, estas mujeres agarraban y de lo que ellas tenían estaban pasando al ministerio de Jesús. Ustedes decían, bueno, ¿por qué tal vez los discípulos no eran lo que lo hacían? Seguramente en este momento ya los 12 habían pasado todo lo que tenían. Y habían otras personas que le seguían pasando para sostener a Jesús, que ya en este momento no estaba trabajando. Más adelante, los invito ahora a Marcos 6, del 7 al 10. Jesús va a enviar a sus discípulos y los va a enviar de 2 en 2. Marcos 6, del 7 al 10. Lo va a enviar de 2 en 2 y en el versículo 8 podemos comenzar. Les dice, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja,
ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzase sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Miren, y Jesús agarró a sus discípulos, los mandó de 2 en 2 y les dijo, no lleven nada. Ustedes busquen una casa donde quedarse. Y eso era lo que ellos tenían que hacer. Ellos tenían que ir predicando sin llevar nada, llegar a una casa y en esa casa se iban a quedar y allí los iban a alimentar. Entonces vemos de que Jesús también parece que entendía esto, de que las personas que escuchaban eran las que sostenían a quien predicaba. Y si nos queda alguna duda, Pablo más adelante lo va a volver a explicar. Y los invito a la primera carta de Corintios, capítulo 9, del 3 al 14. La primera carta de los Corintios, capítulo 9, del 3 al 14, dice así. Y Pablo está aquí defendiéndose de que algunos lo acusaban de querer el dinero de la gente. Y le dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Usted puede decir, todo el mundo tiene derecho de comer y beber. Dice él, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas, que es Pedro. Y aquí es lo que está diciendo, miren, yo no tengo esposa, pues Pablo no tenía. Él dice, cuando ustedes lo visitan, alguien que tiene esposa, normalmente sostienen a la persona ya su esposa, yo les salgo más barato, es que no tengo yo derecho. Vamos al versículo 6. Y le dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar, porque ahí Pablo no estaba, o a veces Pablo no trabajaba. Y Pablo le va a dar algunos ejemplos, si está bien o mal que él espere una ayuda de las iglesias donde predica. Y dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, ¿quién fue jamás un soldado que cuando se mete en el ejército dice, bueno, yo me voy a mantener por yo mismo? Y no llega, ¿acaso el soldado no llega al ejército esperando que el ejército es quien lo va a sostener? Y les da otros ejemplos más. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, no lo dice también la ley, y va a citar pasajes del Antiguo Testamento. Versículo 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Y esa frase que dice Pablo allí, yo creo que a veces nos choca. Y pensamos, ay, que Pablo debió de haber dicho eso, lo dijo y quedó escrito. Él dice, si nosotros estamos aquí para predicarles a ustedes algo que los va a bendecir espiritualmente, está mal que nosotros cosechemos de ustedes algo material que nos va a bendecir a nosotros materialmente. Esa era la pregunta que Pablo les decía a ellos. Y seguimos leyendo, el 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, porque en verdad con la iglesia de Corintios Pablo no lo usó. O sea, Pablo no fue una carga para esta iglesia en específico, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Y vuelve a hacer referencia al Antiguo Testamento. Y dice al final el versículo 14, así también ordenó el Señor, Jesús obviamente, a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces para Pablo estaba claro de que una persona que vivía del Evangelio, que una persona que predicaba a tiempo completo, debía de tener un salario de la congregación donde, o de las congregaciones donde predicaba. ¿Es que Pablo siempre lo hacía? No. Aquí vamos a ver, con la iglesia de Corintios no lo hace. Él no es una carga para la iglesia de Corintios, a pesar de que él está convencido de que puede hacerlo, de que tiene el derecho de hacerlo. Y se los va a decir, si los invito a buscar la carta siguiente, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículos del 8 al 9. Pablo, otra vez tratando, y miren, yo no creo que, a veces parece en las cartas de los Corintios que Pablo lo regañaba mucho, pero yo creo que lo hacía con amor. O sea, de que de verdad lo que quería era explicarles una verdad, como nosotros hoy estamos intentando de estudiar una verdad. Y la segunda carta, capítulo 11, versículo 8, dice, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia,
y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Es decir, en este caso Pablo no era una carga para la iglesia de los Corintios, porque era una carga para otra iglesia. O sea que otra iglesia decidió, dijeron, bueno, Pablo, te vamos a sostener para que tú no seas carga para esa gente. Yo creo que a veces, sobre todo Pablo, tenía que decidir cuándo ser una carga y cuándo no. Otro pasaje, se los leo, porque es un solo versículo, Primera de Tesalonicenses 2:9, dice Pablo nuevamente, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. En el caso de los tesalonicenses, Pablo decide trabajar. De hecho, sabemos que Pablo en su trabajo lo que hacía era fabricar carpas, fabricar tiendas. Y él dice de que él trabajaba para no ser una carga a la iglesia. Entonces tenemos a Pablo que a veces era una carga para quien predicaba, a veces no, pero era una carga para otros que habían decidido sostenerlo, y a veces sencillamente trabajaba para no ser una carga. Pero aún así, él reconocía de que el Señor, o él dice que el Señor fue quien mandó a la gente de que el que predique el Evangelio, que viva del Evangelio. No era solamente Pablo, y vamos a ya casi cerramos este tema. Juan también lo hace, el apóstol Juan, la tercera carta de Juan, capítulo 1, del versículo 5 al 8. Tercera de Juan 1, del 5 al 8. Juan, hablando a un hombre llamado Gallo, le dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Y fíjese, le está diciendo a Gallo, no, miren, te va a llegar ahí unos hombres, y yo confío en que tú los vas a encaminar bien, para que ellos continúen su viaje. Es decir, tú los vas a recibir, y después les vas a dar lo que ellos necesiten para que ellos sigan a las próximas ciudades donde van. Y dice el versículo 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Es decir, está diciendo, ellos salieron por nombre de nuestro Señor, pero ellos decidieron no aceptar nada. En este caso, los gentiles son los no cristianos. Y en el versículo 8, entonces, Juan le tiene que decir, nosotros pues, que somos cristianos, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. O sea que Juan, aquí hablando con Gallo, es claro. Miren, si tenemos misioneros que están saliendo a predicar, somos nosotros quienes los tienen que mantener. No podemos esperar que sean personas que no son cristianas las que lo van a mantener. De hecho, ellos habían decidido de que no iban a aceptar nada de alguien que no fuera cristiano, cuando dicen ahí no aceptar nada de los gentiles. Entonces, en este segundo punto, vemos de que, aunque la tribu de Leví ya no está sostenida, como por lo menos la iglesia no es quien va a sostener la tribu de Leví, el sacerdocio levítico va a terminar con la destrucción del templo, una generación después más o menos de la crucifixión de Jesús. Va a ser reemplazado por esta costumbre de mantener a quienes trabajan a Dios para el Señor a tiempo completo. Ahora, hay que ser sabios, o sea, y aquí tal vez me dirijo a los que están en el ministerio, piensan estar en el ministerio. Hay que ser sabios cuándo ser una carga, es lo que vemos que Pablo hacía. Pablo sabía cuándo ser una carga y cuándo no serla. Pero nosotros, la iglesia que no está ejerciendo el ministerio, debemos de entender de que quienes lo ejercen tienen derecho a un salario. Tienen derecho a una compensación, lo decía el Señor Jesús, lo explica Pablo. Entonces tenemos que ese equivalente de sostener a los levitas pasó de alguna manera al Nuevo Testamento. El otro punto que hablábamos cuando estábamos en el Antiguo Testamento era del templo, que habíamos dicho, bueno, varias veces se recogieron ofrendas voluntarias cuando construyeron el templo, cuando lo reconstruyeron, cuando lo repararon. Increíblemente en el Nuevo Testamento nunca se nombra nada parecido. Y en parte tiene lógica. Porque el templo como tal iba a ser destruido, Jesús lo sabía. Y lo otro es porque los cristianos cuando se reunían en las casas. No había un edificio como tal como nosotros tenemos ahí. De hecho, cada vez que ustedes vean la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, nunca se refiere al lugar donde ellos se reunían. Siempre se refiere a la gente. Nosotros tal vez tenemos la costumbre de pensar, una iglesia tiene un edificio, pero no hay pasajes en el Nuevo Testamento que nos digan cómo tendríamos que hacer con nuestro edificio. Sin embargo, no significa que no hay otros pasajes que pudiésemos usar, sencillamente no es mi intención el día de hoy intentar de poner pasajes en otro contexto. Entonces tenemos que decir que simplemente el Nuevo Testamento no habla de
cómo se tendría un templo o cómo se mantendría un templo. Pero sí habla de otra cosa, habla del carácter de la persona que da. Y ya ese es mi último punto por hoy. ¿Cuál es el carácter de la persona que da? Hay el pasaje más extenso en el Nuevo Testamento que nos habla de cómo dar, está en la segunda carta a los Corintios, capítulos 8 y 9. Son 2 capítulos, no lo vamos a leer completo. Vamos a leer algunas partes de estos 2 capítulos. Vamos a comenzar 2 Corintios 8, versículos 1 al 4. Otra vez Pablo hablando, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación y abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Entonces aquí Pablo, hablando a los corintios, pone de ejemplo a los de Macedonia, y le dice que los de Macedonia han dado mucho a pesar de ser pobres. Incluso Pablo dice que para él, ellos han dado más allá de sus fuerzas. Y dice que ellos pidieron el privilegio de participar en esta ofrenda. Cuando dice esta ofrenda para los santos, probablemente la ofrenda que se iba a llevar para Jerusalén. Entonces vemos de que había otra vez la voluntad, una voluntad muy profunda de dar, de querer ayudar a los demás, de ser generosos. Pero también, si pensamos, bueno, pero ¿cuánto debería dar la gente? Vemos de que en muchas partes del Nuevo Testamento se hace referencia a que la gente daba mucho. Al menos parece que comparativamente con lo que tenían, daban mucho. Si seguimos en el mismo capítulo, pero ahora vamos al versículo 10, Pablo va a detallar un poco más cómo sucede esto, ¿no? El versículo 10 dice: y en esto yo doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. O sea, ya la iglesia de Corinto había manifestado que ellos querían dar. El versículo 11 le dice: ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, porque como estuvisteis prontos a querer, así también lo estén en cumplir conforme a lo que tengan. Entonces le dice: si ustedes quieren, ahora tienen la oportunidad de dar. Y otra vez va a ser esta aclaratoria, según lo que tienen. Y dice el 13 o el 12, porque si primero hay voluntad dispuesta, se acepta según lo que uno tiene, no según lo que no se tiene. Porque no digo esto para que haya otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Porque también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Entonces para Pablo era muy importante eso, de que el que tenía más ayudaba al que tenía menos. Dicen, no, la idea no es hacer que el que tenga más ahora tenga menos, sino que todos tengan igual. Y eso es importante porque, miren, a veces pareciera que otra vez, la semana pasada lo dije, que cuando se ha abusado de este tema, que hay iglesias que funcionan como que se le quita al que no tiene para darle al que tiene mucho. Y no es así, o sea, bíblicamente siempre fue al revés. El que tenía mucho es el que tenía que darle al que tenía menos para que se equilibrara. Otra vez vemos que también que es voluntario. Pablo es bastante cauteloso, ¿no?, al recordarle de que ellos son los que quieren dar. No es él el que está exigiéndoles que den. Dice, ustedes el año pasado querían dar, ahora tienen la oportunidad de dar, tienen la oportunidad de compartir lo que tienen. Seguimos ahora al capítulo siguiente, al capítulo 9 de 2 Corintios. En el versículo 5, Pablo sigue explicando esto y dice, por tanto, tuve por necesidad exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, o sea, esta ofrenda, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Y otra vez Pablo sigue siendo cauteloso de explicarles, yo no se las estoy exigiendo, es algo que ustedes quieren, yo prefiero que ustedes la preparen antes de que yo llegue. Y miren, eso es importante porque a veces, eso es algo que se ha dicho aquí, pero es importante repetirlo. Cuando nosotros a veces llegamos y recogemos aquí nuestras ofrendas y nuestros diezmos para los que diezman, la idea nunca es de que la gente se sienta presionada cuando está aquí de dar. La idea siempre es de que ya la gente trae algo preparado, porque la gente decidió dar, no aquí en el momento del culto, sino antes. Decidió que era lo que tenían que dar y lo que hacen es traerlo. Y Pablo hacía
mucha referencia a eso, de que cuando Él llegara ya ellos hubiesen recogido lo que iban a recoger, que no fuera porque Él estaba ahí. Y en el versículo 6 les dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y primero usa el ejemplo de sembrar, y lo que está diciendo, miren, el que da es el que va a recibir, o sea, el que siembra es el que cosecha, y el que más da va a recibir más, y el que da menos va a recibir menos. Y eso se parece mucho a lo que decía Jesús, ¿no? De hacer tesoros en los cielos. O sea, el sembrar o el hacer tesoros en los cielos se refiere a invertir. ¿Dónde lo invertimos? ¿Lo invertimos en las cosas terrenales o lo invertimos en las cosas del reino? Pero siempre nos vamos a hacer la pregunta, pero ¿cuánto es lo que tenemos que dar? Es que tenemos que ser generosos, pero ¿cuánto es ser generoso? Y el versículo 7 es el único versículo tal vez en todo el Nuevo Testamento que nos puede dar una idea de eso, que dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y la verdad es que Pablo nunca cuantifica, nadie nunca en el Nuevo Testamento cuantifica y dice, ustedes tienen que dar el 10% o el 20% o el 1% o el 50% o cierta cantidad. Pero va a decir Pablo esto, cada uno tiene que proponerlo en su corazón y no dar ni con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Va a seguir Pablo hablando, porque también Pablo, vamos a ver que es importante entender que esto no gira alrededor de nosotros. El versículo 8 del mismo capítulo, del 8 al 11, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, es Dios quien le da a la gente para que la gente pueda dar. Y dice el 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos para toda liberalidad o generosidad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y ahí Pablo va a recordar, miren, el que da es porque el Señor le dio. O sea, Dios le da a todo el mundo. Dios le da al que necesita. Y Dios le da al que no necesita para que le dé al que necesita. O sea, tenemos que entender que no gira alrededor del que da o del que recibe. Gira alrededor de Dios que le da a los dos. Y eso va a tener consecuencias que a veces no son las que esperamos, porque podemos ver en el pasaje de que dice, bueno, y aumentará los frutos de vuestra justicia, y aumentará vuestra sementera. Y hoy en día se ha explotado mucho también el concepto de que, bueno, damos para recibir. Pero aquí Pablo está diciendo, van a venir otras cosas que son mejores que esas. Y están lo decía al final del versículo 11, decía, lo cual produce de nosotros acciones de gracias a Dios. Y sigue en el 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, porque la gente da gracias cuando recibe. Y mire, usted da y la gente le va a dar gracias a Dios. Sea que usted le dio directamente o que le dio a través de un organismo, a través de una iglesia, la gente cuando recibe le da gracias a Dios, y eso es importante. Y el versículo 13 dice, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio, obviamente por la obediencia al Evangelio de Cristo, pero también por la liberalidad o generosidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Entonces, vemos de que cuando la gente da, no solamente, bueno, se suplió la necesidad de alguien, sino que esa persona va a dar gracias a Dios. Esa persona va a glorificar a Dios por lo que nosotros hicimos. La gloria no es para nosotros, y eso es algo que a veces se nos olvida. Y pensamos de que gira alrededor de nosotros, pero no, gira alrededor del Señor que le da a todos. Se traduce en personas que van a orar por ustedes o que van a orar por la iglesia, si es la iglesia quien ayuda. Y a la final decía Pablo, gracias a Dios por su don inefable, por ese regalo inexplicable, por ese regalo que no se puede explicar. El último pasaje que vamos a leer es Pablo hablando otra vez de dones inexplicables.
Y vamos a tener, los invito a buscar Romanos 12, del 6 al 8. Como Pablo, hablando de los dones, Romanos 12, del 6 al 8, nos va a hablar de dar otra vez. Dice Romanos 12, del 6 al 8, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y fíjense los dones que va a nombrar, si el de profecía, úsese conforme en la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y a veces nuestra traducción Reina Valera no nos ayuda con ese del que reparte con liberalidad, porque ahí lo que está diciendo es el que comparte o el que da con generosidad. Y eso ha llamado la atención de mucha gente, porque en estos dones nosotros siempre vamos a hablar de don de profecía, o don de aquí del que exhorta, o don de servicio, o don de enseñanza. Pero ¿qué pasa con ese don de gente que da? Usted sabe, como todos los dones, otra vez los dones siempre giran alrededor del Señor, ¿no? Y el Señor prepara a algunos para hacer cosas que es más fáciles para ellas que para los demás. Eso sucede con todos los dones, con el que evangeliza, con el que preside, con el que enseña, pero también sucede con el que da. En las iglesias siempre hay personas que son más generosas que otras, y no siempre viene de ellos mismos, sino del Señor que los utiliza de esa manera. El problema con el don de enseñar, con el don de dar, es que yo lo llamo un don invisible. A diferencia de otros dones, como el de enseñar, es fácil identificar quién tiene don de enseñar, es fácil identificar quién tiene don de presidir. Pero es difícil identificar quién tiene el don de dar, porque los que dan, si lo hacen bíblicamente, los demás no se enteran que están dando. Ahora, ¿cómo saber uno? Y esto, miren, esto aplica para todos los dones. ¿Cómo saber uno si es mi don? Yo en verdad, yo espero que alguno de ustedes se esté preguntando si tiene o no el don de dar. Pero no importa con cualquier don. Miren, una de las cosas que a mí me parece indicativo cuando las personas tienen un don, es que se dan cuenta de algo que los demás no se dan cuenta. Y no solamente que se dan cuenta de eso, sino que se sienten obligados ellos a hacerlo. Y a veces se frustran y piensan, bueno, pero si los demás no lo están haciendo, ¿por qué? O sea, algo que yo creo que tiene que ser hecho por la iglesia, yo veo que los demás no lo están haciendo, es sencillamente porque Dios se lo está diciendo a esa persona para que esa persona lo haga. Entonces, si hay alguno aquí que se siente a veces presionado a dar, y se siente no presionado por mí, o por el pastor, o por la iglesia, sino por el Señor, puede ser que sea su don. Puede ser que sea su don. Y eso, les digo, pasa con todos los dones. Si usted se siente presionado a evangelizar, posiblemente tenga don de evangelismo. Entonces, en la iglesia, a la final, y miren, esto pasa en casi todas las iglesias, posiblemente en todas. El Señor la sostiene porque pone personas claves para sostenerla. Y eso es en todos los ministerios, no es solamente en la finanza. En todos los ministerios Dios va a poner en la iglesia personas que se van a encargar de lo que le hace falta a la iglesia, incluyendo las finanzas. Conclusión. Ahora sí llegamos a la conclusión. ¿Qué pasó del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? Sabemos que los sacrificios presentados a Dios delante de un altar no pasaron. Ya no hacemos sacrificio. Todo eso Cristo reemplazó, el sacrificio de Cristo reemplazó todos los sacrificios presentados delante de Dios y delante de un altar. Las ofrendas también presentadas como tal delante de un altar también quedaron en el Antiguo Testamento, no pasaron. Los diezmos de los productos agrícolas no pasaron. O sea, aquí nadie obviamente trae diezmos de lo que le produce la tierra o de su ganado. Ayudar al necesitado sí pasó. Ayudar al necesitado, que era parte de la ley con los diezmos, ahora es parte de las ofrendas o diezmos, o llámelo como usted quiera, pero de lo que la gente daba en el Nuevo Testamento sí forma parte el dar al necesitado. Darle a quien sirve a Dios a tiempo completo sí pasó del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento eran los levitas y los sacerdotes, en el Nuevo Testamento vamos a ver que van a ser los que eran llamados apóstoles en ese tiempo, y hoy no me gusta mucho esa palabra, pero podríamos decir que son los pastores y misioneros del día de hoy. Una cantidad fija o proporcional establecida no pasó. Miren, si hubiese manera de que yo pudiese justificar bíblicamente que ustedes tienen que dar X cantidad o X porcentaje, yo se lo hubiera dicho, y no hay. Pero ¿qué pasó? Dar voluntariamente y generosamente, eso sí pasó al Nuevo Testamento. O sea, ya no tenemos que tengo que dar un porcentaje o un animal específico, sino tengo que dar voluntariamente y generosamente.
¿Qué significa eso para nosotros? Bueno, probablemente todos aquí hemos escuchado eso de tenemos que dar el 10% de nuestro salario. Y si lo hemos intentado, nos hemos dado cuenta de que es difícil, ¿no? Y nos hacemos preguntas como, bueno, es que debería darlo antes de las deducciones o después de las deducciones, es que debería dar de las ayudas que me da el gobierno, es que debería dar de mi retorno de impuestos. Los que tienen negocios es mucho más difícil. Los que tienen negocios se preguntan, ¿es que tengo que dar de mis ventas o de mis ganancias netas o del salario que me asigné a mí mismo? Y miren, la verdad es que en la Biblia no hay respuesta para todas esas preguntas. ¿Por qué? Porque no se suponía que nosotros continuáramos bajo la ley de diezmar. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué es lo que se supone que tenemos que hacer? Proponernos de dar algo. Tenemos que encontrar ese punto exacto donde somos generosos, pero no nos causa tristeza dar. Por eso Pablo decía, cada uno dé como propuso en su corazón, sin tristeza. Si damos muy poco, yo creo que todos, o sea, si somos sinceros con nosotros mismos, vamos a saber que no somos generosos. Y si damos mucho, al punto que nos causa tristeza, es mejor que no demos. Lo interesante con esto es que es algo personal entre usted y el Señor. O sea, no depende solamente de lo que Dios quiere que usted haga, depende de lo que usted quiere dar. Y eso yo voy a hacer claro aquí, eso aplica solamente para la cantidad de dar. Porque con los pecados no aplica así, no vamos a llevar esta enseñanza y aplicarla en otro lado y vamos a decir, bueno, yo en mi corazón decido si es pecado o no. No podemos hacer eso. Dios dice que es pecado y que no, Dios dice que es correcto y que es incorrecto. Pero en cuanto a la cantidad que vamos a dar, Dios nos pone a nosotros a fijar esa cantidad en este tiempo. Hay consejos que da Pablo como que sea proporcional, como que lo hagan periódicamente, pero al final son entre ustedes y el Señor quienes tienen que decidir cuánto van a dar. Ya no estamos bajo la ley, pero cuando nosotros decidimos delante del Señor hacer algo, ya para eso para nosotros es ley. Lo quiero decir, si en su corazón usted propone dar algo y ya no lo da, eso obviamente va a ser entre usted y el Señor, pero va a ser entre usted y el Señor. Y no se puede comparar con quien tiene al lado. Tal vez quien tiene al lado decidió algo con el Señor y usted decidió otra cosa, pero usted es responsable de lo que decidió con el Señor. Esa es la manera de dar bíblicamente el día de hoy. Y miren, dando de esa manera, el Señor es glorificado. Es glorificado, ¿por qué? Porque damos con alegría, no damos con necesidad. Es glorificado porque damos generosamente y es glorificado porque gente se beneficia de lo que damos. Gente necesitada y también la gente que está llevando su palabra. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque, Señor, tú has hecho tu cuerpo un cuerpo generoso y la prueba es que nosotros estamos acá hoy. Señor, si tu iglesia no hubiese sido generosa, hubiese desaparecido hace mucho tiempo. Te doy gracias, Señor, porque eres tú quien sostiene las cosas, porque nunca lo hacemos nosotros en nuestras propias fuerzas, Señor. A pesar de hambres y de crisis económicas y de tantas persecuciones que ha vivido la iglesia, tú has mantenido todo, Señor, porque todo está bajo tu poder y todo está bajo tu dirección. Ayúdanos a nosotros a hacer una parte más de tu iglesia que estaba antes que nosotros naciéramos y va a seguir estando después que nosotros partamos. Te doy gracias que nos permitas hacer nuestro rol, nuestro lugar en la iglesia del día de hoy. Gracias, Señor, porque tienes misericordia de nosotros, porque no ves en nosotros nuestras fallas, sino que sigues teniendo paciencia para que lleguemos al camino correcto y para que lo caminemos de la manera correcta. Gracias, Señor, porque tú lo hiciste todo perfecto. Amén.